La brújula de Onda Cero. La brújula de la ciencia también cierra hoy su temporada, claro, y Alberto Aparici me ha dicho que quiere que hablemos de la nueva electrónica, es un asunto que nos interesa mucho a casi todos, de dispositivos electrónicos flexibles ligeros y que podríamos instalar en un traje o incluso ponérnoslos sobre la piel. Alberto, buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes. Yo creía que hoy íbamos a seguir hablando del cerebro. Sí, es verdad que se nos quedó en el tintero lo del profesor Romo y la subjetividad. Pero es que, no sé, estamos hoy de despedida, estamos mirando al futuro, y estaba yo ayer mirando Nature y me encuentro con este artículo sobre dispositivos electrónicos ultra finos. Estabas mirando Nature, dices. Sí, estaba mirando Nature, pero que se pronuncia Nature. Sí, pero sabes que yo el inglés pues no lo entiendo. Bueno, si acaso no lo pronuncias, quizás sí lo entiendes. Eso menos. Entonces, bueno, pues estabas leyendo Nature y viste Nature. Exacto. Y viste un artículo que habla sobre... un paper que habla de dispositivos electrónicos. Habla de dispositivos electrónicos ultra finos y muy flexibles. Y me ha parecido tan espectacular las imágenes, que luego ya pondré por Twitter para que la gente también las vea, que me ha parecido muy pertinente hablar de ello, ¿no? Me encanta el asunto. Si vamos a hablar de aparatos electrónicos muy delgados y muy flexibles, es que me acuerdo del grafeno, siempre que me hablan de algo ultra flexible y ultra delgado, me acuerdo del grafeno, que también era muy finito y muy flexible. A ver, en realidad esto es una cosa un poquito diferente, porque, bueno, hay varias diferencias. Obviamente el grafeno es completamente otro tipo de tecnología, pero para lo que nos interesa hay una diferencia que es fundamental, que es que el grafeno es un material nuevo. Es un material que estamos ahora estudiando. Tiene propiedades que son muy prometedoras, que algunas son muy sorprendentes, pero realmente está lejos de la aplicación todavía. Faltan años, incluso los expertos dicen que podrían faltar a lo mejor hasta alguna década, a no ser que se produzca algún hecho sorprendente, que a veces pasa. Claro. De lo que vamos a hablar hoy, sin embargo, es otra cosa, ¿no? En realidad, lo que os quiero contar hoy es electrónica tradicional. Es la misma que revolucionó el mundo pues en la década de los 50 del siglo pasado, pero lo que pasa es que evolucionada, transformada, para ser mucho más práctica y para que la podamos integrar más fácilmente en nuestra vida y incluso en nuestra ropa, ¿no? Mira, voy a hacer un repaso de la electrónica, ¿no? Básicamente, tú lo que tienes en electrónica es cables que conectan dispositivos de diferentes tipos para hacer lo que sea que hace la máquina, ¿no? Cuando los dispositivos son muy grandes, pues los cables también son grandes, y entonces pues lo que tienes es una plancha, o tienes un radiador, o los cables que conectan el ordenador con la pantalla, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero cuando la electrónica es pequeñita, como la que hay dentro del ordenador, como la que hay dentro de la pantalla, los cables y todos los componentes han de ir montados sobre algo para asegurar que las conexiones pues sigan funcionando bien, ¿no? Porque es tan pequeñito que enseguida que se muevan un poquitín, pues podría desconectarse algo. Entonces, hoy en día, a menudo estos circuitos tan pequeños se montan sobre plástico. Seguramente habrás visto, ¿no?, este típico plástico verde, a veces de color marrón, ¿no? Es un plástico duro que mantiene cada componente en su sitio y así no hay riesgo de que se pierda la conexión y de que pase nada, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando hacemos las cosas así, el resultado es un aparato muy rígido. El ordenador es un aparato rígido, tienes que ponerle una carcasa, si se te cae se te puede romper. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿podemos optar a hacer esto mismo que estamos haciendo con electrónica tradicional, pero sobre un material flexible, sobre algo como el plástico o como el papel? ¿No? Podemos hacer, sí. Bueno, no sé si tengo que dar yo la respuesta. Bueno, porque como a veces una opinión al respecto. Como a veces tiene formato de concurso esta sección, yo diría que la respuesta es que si podemos. ¿Ah, sí? Porque, a ver, hace unos años, ¿sí?, alguna compañía que no sé si era, no sé, igual era Sony, pero presentó no presentó una pantalla flexible que se podía enrollar alrededor de un lápiz. ¿No te acuerdas tú de eso? Sí, aciertas, y además era Sony, efectivamente. ¿Ves? Efectivamente podemos optar a montar la electrónica sobre cosas flexibles, ¿no? Y de hecho en los últimos años ha habido muchos progresos. La idea es muy antigua, incluso en los años 40 había publicaciones al respecto, pero no dieron lugar a nada práctico.
pero en los últimos 10 años sí que hemos avanzado bastante, ¿no? Lo que todo el mundo querría, pues al final, es evidentemente tener un móvil que tú te puedas enrollar alrededor de la muñeca y que sea una cosa finísima y cuando quieras la doblas y te la metes en el bolsillo también, ¿no? Claro, sí. Eso sería lo ideal. Pero estamos muy lejos de eso, ¿no? Esta misma pantalla que Sony presentó fue una pantalla experimental, no se ha comercializado, aunque ellos afirmaban que... Es verdad, afirmaban que la comercializarían en 2010, pero la presentaron antes, creo que en 2007, exacto. Bueno, la cuestión es que no se ha comercializado. Y aquí, en este mundo de aparatos experimentales, pero que van en esta dirección de ser flexibles y de ser mucho más adaptables, entra este artículo, que voy a citar a los autores, porque siempre está bien llamarles. El primero se llama Kaltenbrunner, y los siguientes no los voy a decir porque son todavía más... Pero no es justo. Si citas al titular, tienes que citar a los colaboradores. Pues si quieres los cito. Kaltenbrunner, Sekitane, Rieder, Yokota, Kuribara, Tokuhara, Drak, Svodrauer, Graz, Bauer, Gogonea, Bauer y Somella. Eso es. O sea, Kaltenbrunner y asociados. Kaltenbrunner y otros, que es lo que se suele decir, ¿no? Y otros. Bueno, pues en este artículo lo que se cuenta es que este grupo ha logrado imprimir un circuito electrónico, literalmente montar un circuito, sobre un plástico que tiene apenas una micra de espesor. ¿Una micra? Una micra. Es muy poco. Eso es poquísimo. Para que te lo puedas imaginar, es como si... Bueno, no es como si. Todo el dispositivo es igual de ancho que una bacteria. O lo que es lo mismo, 30 veces más fino que una hoja de papel habitual, ¿no? 30 veces más fino que un folio. 30 veces más fino que un folio, 5 veces más fino que el papel de cocina con el que envolvemos la comida. O sea que es un plastiquito, vamos, mucho más fino que el papel de fumar. Madre mía. De hecho, tienen un vídeo muy interesante, lo tuitearé ahora luego, en el que lo que hacen es hacer competir su pequeño circuito con una pluma, ¿no? Lo sueltan y el circuito cae tan lentamente porque es tan ligero que la pluma casi parece una plomada. La pluma cae rápido y el circuito va cayendo poquito a poco, ¿no? Oye, pero siendo tan delgado, ¿es también muy frágil o no tiene nada que ver? Pues mira, está la gracia, porque como el plástico este sobre el que está montado es un polímero muy bien buscado, no es un plástico cualquiera, es muy difícil de romper. Pero yo te diría lo siguiente, la pregunta no es tanto esa, no es tanto si es frágil, como si funciona bien, ¿no? A pesar de que lo dobles. Sí, esta es la siguiente que te iba a hacer, claro. Exacto, es que tú puedes doblarlo mucho, pero si deja de funcionar, pues no te sirve para nada, ¿no? Eso es, sí. Entonces, la sorprendente respuesta a esto es que no solo podemos doblarlo un poquito o una vez, sino que podemos arrugarlo, literalmente, como si fuera una hoja de papel y sigue funcionando. Bueno, sí, si lo arrugas muchísimo y haces una bolita, pues no, pero si lo arrugas un poquito, sí. Y la razón es que es tan fino, vale, el plástico mide una micra, pero es que los componentes electrónicos que están montados sobre él son 10 veces más delgados, miden 1/10 de una micra. Pues es tan fino ese componente electrónico que tú le haces un pliegue de 1 milímetro y no solo no rompe los transistores o los cables, sino que lo que hacen es surfear sobre el pliegue y por lo tanto no hay una fractura en ningún momento, siguen conduciendo la electricidad y se comportan como si no pasara absolutamente nada. Pero el circuito, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué es lo que hace este circuito ultra fino? Pues es bastante interesante lo que hace, porque se trata de una matriz de sensores táctiles. O sea, mayormente la misma cosa que tenemos todos montada en la pantalla de nuestro móvil táctil, ¿no? Básicamente una matriz que tú cuando le das a una cierta parte, pues ahí eso emite un pulso eléctrico, ¿no? Es como un papelito que responde cuando lo tocamos. Entonces, yo viendo este tipo de circuito, pienso que es algo muy fácilmente convertible a un teclado ultra fino y ultra flexible, ¿no? De hecho, mi impresión mientras leía el artículo es que si algún día llegamos a tener estos móviles que se arrugan y los puedes meter en el bolsillo y luego los sacas y los vuelves a usar, pues se deben de parecer bastante a esta cosa. Uh-huh. Y claro, obviamente aquí hay una competición tecnológica. Siempre que contamos estas cosas, parece que esta gente sea la única que hace estas cosas y no es así. Hay muchos grupos que están intentando hacer esto, simplemente ellos son los primeros que han logrado esto. Eso no quiere decir que esta acabe siendo la tecnología más útil, ¿no? La tecnología que logre las 3 propiedades mágicas, que son que funcione, que sea fácil de fabricar y que sea barata. Que sea barata, claro. Que sea barata. Sí podemos estar a unos pocos años de empezar a ver estas cosas y a lo mejor de ver prototipos y quizá dentro de 10 años vería algo en el mercado. El móvil ultra fino, ese que lo doblas y te lo guardas en el bolsillo pequeño, que es donde ahora no te cabe bien. Muy bien, pues
Pues y oye, una cosilla. Dime. Me gustaría participar en esta cosa que hacemos todos los veranos de recomendar libros para el verano. Ah, qué susto me has dado. Digo, ¿dónde querrás participar? Se quiere quedar a la brújula de la economía. Quédate si es tu deseo. No, yo no tendría tanto valor. Yo no hablo de cosas que no entiendo. Los contertulios sí. Esa es la diferencia. Bueno, yo precisamente admiro su valor. Esa es la cuestión. Son gente valiente. Y ya de mí ni hablamos. Sí. ¿Dónde estábamos? Que querías participar de las recomendaciones literarias para el verano, ¿no? Sí, quiero recomendar 2 libros de divulgación para la gente que quiera seguir leyendo cosas de divulgación científica en verano. Además, son 2 clásicos de temáticas muy, muy distintas y yo creo que pueden gustar bastante. A mí cuando los leí me encantaron, ¿no? El primero es un libro de espectro muy amplio, repasa muchos temas diferentes de la ciencia y el nombre es El electrón es zurdo. Y el autor es Isaac Asimov, un súper clásico, ¿no? Pues en este libro, Asimov eso es una recopilación de ensayos científicos y habla desde los océanos hasta la química de la vida y pasa por la explicación esta de por qué el electrón es zurdo, que yo no haré spoiler y no diré nada más. El electrón es zurdo de Asimov. El electrón es el primero que recomiendas. El segundo libro es de temática biológica, es para la gente que le guste las ciencias de la vida y muy especial para los que le guste la teoría de la evolución y quieran aprender cómo se estudia la teoría de la evolución de verdad, no ya en los cielos de las ideas, sino bajando a estudiarla de verdad. El nombre del libro es 8 cerditos y el autor es Stephen Jay Gould, que aunque a lo mejor el gran público no lo conoce muchísimo, es uno de los mayores pensadores de la biología del siglo XX y además es un tipo súper culto. También es una recopilación de ensayos, bueno, más que ensayos son casi reflexiones sobre la ciencia, sobre la vida, y es que el hombre tiene tanta cultura que hay un capítulo que te empieza hablando de Wagner y acaba hablando de por qué la extinción de una lapa en Micronesia fue un hecho tremendamente lamentable. Y esto no me lo invento, esto sucede en el libro. Qué bueno. 8 cerditos, has dicho que se titula, ¿no? 8 cerditos, Stephen Jay Gould. 8 cerditos de Stephen Jay Gould y El electrón es zurdo de Isaac Asimov, las 2 recomendaciones que aporta a nuestra lista veraniega Alberto Aparici. Y de las que yo tomo buena nota porque me los voy a leer los 2. Así luego ya en septiembre vengo más preparado para estos exámenes a los que me sometes. Tú te tratas muy mal a ti mismo, no estás tan mal preparado. Prueba de ello son las preguntas que haces, son buenas preguntas. Cuídate mucho, Alberto, que tengas un feliz verano y hasta el mes de septiembre. Tú también, pasadlo muy bien. Adiós, amigo. Hasta luego.